Mira. Sé que hemos leído muchas veces Ezequiel 37, especialmente la parte donde habla acerca de los valles de huesos secos, pero siempre Dios nos trae una nueva enseñanza cada vez que leemos algo. Nada es nuevo para nosotros cada vez que nos adentramos más a la palabra de Dios, día a día. Y es como un mundo abierto donde cada día tenemos una nueva aventura leyendo lo que Dios nos guía y también cuando Él nos enseña en su palabra. Voy a comenzar con el versículo 1. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí. ¿Sobre quién era? Ezequiel, pensé yo, porque es el libro de Ezequiel. Dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Cuando me puse a leer, le pregunté a Dios varias veces qué era lo que significaba un valle de huesos secos, porque fácilmente podría haber dicho un valle seco, un valle árido, o cualquier cosa menos que algo que no tuviera huesos secos. Y cuando estaba leyendo poco a poco, me enseñó que huesos secos era para determinar el problema que tenía en ese momento Israel y problemas que podríamos haber tenido nosotros hoy en día también. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Mantengamos eso en mente. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. La primera pregunta que se me vino a la mente sería, ¿qué pasaría si Dios me dijera a unos huesos? Pongamos un ejemplo no tan difícil, que a veces nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, terminamos de comer una pata de pollo, podríamos poner ese ejemplo. Y cuando ya se seca la pata, o la dejamos por allí, o se la damos incluso a nuestros animales, los perros por ejemplo, y ellos la roen, y eso se seca. O sea, uno cuando ve eso dice, es basura, no sirve, hay que botarlo. O sería más como, no hay vida en él. Y después cocinado, Me no, dijo, no tiene vida. ¿cómo? Después ya está cocinado, te aseguro que no tiene vida. Sí, Pues, pero No, pero cuando yo he visto así huesos, bueno, cuando yo veía huesos así secos, tirados en la tierra, se ponían de un seco, pero seco, que se llenaban hasta de un negro que no tenía nada de vida, nada. o sea, cuando vos comés el pollo que lo cocinas y podés decir, está fresco. Fresco para comerse. Exacto. Esos huesos no tienen nada, están negros y por eso están secos. No hay vida en ellos. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Volviendo al versículo 1, cuando explicaba que a veces tienen también como problemas, Dios me puso en mente que a veces Dios también viene hacia nosotros y nos dice, profeticemos a los que se ven que no tienen vida, a los que se ven que no tienen como una segunda oportunidad, a los que principalmente se separan de Dios y no lo quieren volver a buscar. Porque en pocas palabras, cuando alguien recibe a Cristo y se aleja de Él, es como, mi papá tiene un dicho, como que el cristianismo es como la mafia. Cuando sales del cristianismo tienes que salir muriendo porque uno no puede salir de él. Y da un poco de risa, pero es que uno tiene que vivir con Cristo para poder seguir viviendo la vida eterna. Y si uno no vive con Cristo, tristemente la vida eterna no va a estar para nosotros o para la persona que no quiera seguir a Cristo y va a morir. Va a tener la vida física y la vida espiritual muerta. Y cuando yo leí justo este versículo, y así ha dicho Jehová al Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en ellos y viviréis. Uno a veces piensa que Dios
tiene un propósito en uno y uno no sabe qué hacer con ese propósito, pero no sé cómo explicarlo, pero no es que me pongo un poco nervioso. Pero básicamente cuando Dios nos da un propósito y nos dice profeticen esos huesos secos, nos dice que prediquemos a las personas que no creen que tienen una segunda oportunidad, a las personas vagabundas, a las personas que no tienen hogar, o las personas que no tienen familia, las que se sienten solas o vacías por dentro. Esos son mayormente los huesos secos. ¿Por qué? Porque aparte de que si están vivos físicamente, no tienen vida espiritual, en el sentido de que no hay felicidad en ellos, o pueden pasar por muchos problemas y no ven que Cristo está con ellos. Cualquier persona que no tenga esperanza, ¿verdad? Sí, esperanza, ajá. En realidad cualquier persona que no tenga a Dios. Por eso, pero no, porque Sí, las porque personas cuando- que tienen a Dios también pueden haberse separado y dejando a Dios, dejar la esperanza y esa felicidad que te da Dios. Por eso, todo el que no tenga a Dios, porque en realidad todo el que no tiene a Dios vive, o sea, puede tener mucho dinero y tener toda la felicidad, pero sin eso después se ponen a pensar y se meten en la tristeza, porque le falta algo siempre. Sí, gracias. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritus, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Yo entendí este versículo no como dice aquí, que dice que pondré tendones, pondré piel, pondré carne, y os cubriré de piel, pero lo entendí de una forma espiritual que sería, y os sanaré, y os daré bendiciones, y os cubriré con mi protección, y los ayudaré a caminar por el verdadero camino. Y dice el 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y me dio a entender que a veces los pasos pequeños se ven grandes adentro de las personas. Todo el mundo vino a nuestra tierra con un propósito, aunque sea pequeño. Y, por ejemplo, yo le doy bendiciones a los hermanos que crean células pequeñas y enseñan hasta a los niños que no saben muy bien de la palabra de Dios, porque Dios instruye a predicar su palabra para que la gente viva feliz y aprenda de esa felicidad, que aunque no tengas nada, siempre tienes todo, porque con Dios se puede todo, pero porque Él dice en ese mismo, profeticé, pues, como me fue mandado, como Dios nos manda día a día a profetizar su palabra para que todo el mundo sepa lo feliz que uno puede ser con esa palabra. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y ese ruido puede ser algo que puede estar adentro de la persona, dentro de su espíritu, o tal vez pudo haber sido un ruido por fuera que se escucha el clamor de las personas pidiendo también de esa palabra. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y aunque esos discipulados se vean pequeños, esas células, día a día cuando una persona sigue yendo y gracias a las personas que le siguen predicando esa palabra, ese espíritu va creciendo y se va volviendo más fuerte. Y me gustó mucho ese versículo porque en especial dice, y se juntaron cada hueso con su hueso, que es básicamente que gracias a las prédicas y gracias a los discipulados y a las reuniones que se hacen día a día, todos los cristianos, y aumentan esa fe en Dios, ayuda a crecer ese espíritu que Dios pone en cada uno. Y miré ya aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Claro está que uno puede hacer todo eso, pero si no busca verdaderamente a Dios, ¿cómo podremos hacer todas las cosas que Dios nos manda verdaderamente? Así que también tenemos que tener cuidado cuando tenemos esa felicidad, pero Dios quiere que lo sigamos verdaderamente, no solo siguiendo lo que Él hizo, sino también haciéndolo con nuestras familias. Porque uno puede ser, como dijo aquí, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, que es básicamente lo que estaba tratando de explicar, que era recibiendo discipulados y atendiendo a células, pero también no había espíritus en ellos, que significaba que
ellos a veces podrían necesitar más ayuda o tal vez no estarían... Perdón, me pongo nervioso. Baby. Sí, yo sé. Pero es que Hoy vine a mi papi y ya no te ven. Es más cómodo. lo que yo entendí en ese versículo era que Dios nos muestra a cada uno nuestro propio camino para seguir. Y aunque nosotros tengamos el discipulado y la célula, cada quien tiene también que buscar su propio espíritu, que sería que Dios nos da a cada uno, nuestro propio propósito, porque no podemos simplemente quedarnos allí recibiendo las enseñanzas que Dios nos da día a día, aunque no es malo, pero es que también tenemos que fomentar a nuestro espíritu a buscar lo que Dios nos dio a nosotros, cada misión que nos instruyó Él a cada uno de nosotros. El ministerio, el llamado. Sí, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aunque se podría decir que hay personas muertas en el espíritu atendiendo a esa célula de esos discipulados, cuando uno instruye verdaderamente en esas enseñanzas, uno aprende verdaderamente cuál es su espíritu, cuál es su propia enseñanza, y así puede comenzar a instruir a más huesos secos y volver a rejuvenecer esos huesos secos y poner tendones, carne, piel, poner esas enseñanzas que necesita cada persona en su corazón para poder tener su propio espíritu y seguir adelante para seguir buscando la palabra de Dios y crear su propio ministerio, como el ministerio que les enseñó a ellos principalmente. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Yo digo que cada quien tiene que crear su propio ministerio para seguir multiplicando la buena obra de Dios. Porque como Él también nos dio carne, tendón, piel, Él quiere que pongamos ese mismo espíritu en otras personas para que también puedan ayudar a más personas a crear su propio espíritu y poner piel, carne y tendones en ellos para que se siga multiplicando la obra y pueda haber un gran ejército de Israel cuando Dios venga a buscarnos a todos en esta tierra y llevarnos a la verdadera vida eterna. Amén. Amén.